Hermanos, comencemos adorando al Señor, cantando a nuestro Rey. En este canto que cantamos junto a Belén el domingo pasado. Mire, el coro es bien fácil. Dice, cantamos al Rey, porque digno eres tú de recibir la gloria. Toda la alabanza, Señor. Cantemos juntos y digamos así: hoy te damos nuestra adoración. Hoy te damos nuestra adoración. Demostramos nuestra gratitud con alegría en el corazón. Te cantamos a ti. Entregamos hoy nuestro amor con melodías de celebración. Cada respiro expresa libertad para cantarte a ti. Cantamos al Rey, cantamos al Rey, porque digno eres tú de recibir la gloria, toda la alabanza y honor. Oh Dios, cantamos al Rey, cantamos al Rey. No hay nada que se compare a tu grandeza y a tu gran realeza, Jesús. Hoy te damos nuestra adoración, demostramos nuestra gratitud con alegría en el corazón. Te cantamos a ti. Entregamos hoy nuestro amor con melodías de celebración. Cada respiro expresa libertad para cantarte a ti. Cantamos al Rey, cantamos al Rey, porque digno eres tú de recibir la gloria, toda la alabanza y honor. Oh Dios, cantamos al Rey, cantamos al Rey. No hay nada que se compare a tu grandeza y a tu gran realeza, Jesús. Dice la palabra de Dios que de la boca de los niños y de los que maman Él perfeccionó la alabanza. Y quiero invitarle a que sea como un niño hoy y diga conmigo así, haga esto. Oh, 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 oh. Ahora usted. Vamos, vamos. Sin pena, no le escucho. Oh, 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 oh. Vamos. Levante su voz ante su Rey. Ahora todos. Oh, 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 oh. Cantamos al Rey, cantamos al Rey, porque digno eres tú de recibir la gloria, toda la alabanza y honor. Oh Dios, cantamos al Rey, cantamos al Rey. No hay nada que se compare a tu grandeza y a tu gran realeza, Jesús. Cantamos al Rey, cantamos al Rey. Amén. Exalte su Rey con esa ofrenda de palmas. Él es nuestro Rey y Él es santo, santo, santo. Digamos juntos: abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero ver. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Digamos, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero
Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria, derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos. Yo quiero verte, Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Digamos santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Ahora digamos, santo, 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 eres santo, 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 yo quiero verte. Tú eres santo, 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 Señor. Nuestros ojos anhelan verte en la hermosura de tu santidad. Purifícanos, Señor. Santifícanos, Señor, en tu verdad. Señor, gracias porque sabemos que tú escuchas nuestras oraciones y nuestras peticiones. Queremos adorarte en la hermosura de tu santidad. Diga conmigo, santo, santo. Santo, santo, tú eres digno. El cantarte es un honor. Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre santo es. Las naciones y el universo fueron hechos por tu voz. Y en la tierra sea tu voluntad, como en el cielo es. Como en el cielo es. Digamos juntos, santificado. Santificado tu nombre es.
santificado es. Santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad. Tu nombre santo es. Una vez más. Santificado tu nombre es. Santificado es. Santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad. Tu nombre santo es. Y así como Él es santo, nosotros debemos ser santos. Santo, santo, eleve su voz. Tú eres digno, el cantarte es un honor. Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre santo es. Tu nombre santo, tu nombre santo es. Y exáltelo conmigo. Santificado tu nombre es. Santificado es. Levante su voz. Santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad. Tu nombre santo es. Santificado tu nombre es. Santificado es. Santificado tu nombre es, Señor y majestad. Diga divina autoridad. Divina autoridad. Tu nombre santo es. Tu nombre santo es. Santifícanos, Señor, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Tu Dios es santo. Sea santo para Él. El pasado domingo 9 de agosto retomamos las clases de Guerrero y en el Instituto de Formación para la Vida comenzamos un nuevo ciclo de estudios con la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Damos las gracias a Dios por la oportunidad de continuar con el estudio de su palabra y permitirnos tener comunión entre nosotros, así, en línea, porque la iglesia no se detiene. Hemos alabado al Señor. Alistemos nuestro corazón para aprender de su palabra. Prepare su Biblia y escuchemos lo que Él nos quiere decir hoy. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Gracias por estar de nuevo esta mañana atentos para recibir la palabra de Dios en este estudio que estamos haciendo acerca de la iglesia reteniendo lo esencial. Hemos comenzado a predicar esta serie de mensajes ya que pronto vamos a estar integrándonos a un supuesto nuevo estilo de vivir.
Y sé que muchas cosas van a ser absolutamente nuevas, nuevas costumbres, nueva cultura, nuevos cuidados especiales, pero hay cosas que no deben cambiar absolutamente para nada. Hay cosas que la iglesia particularmente y nosotros como piedra viva de la iglesia tenemos que mantener en firme. Esta mañana quiero hablar de esta característica tan particular, este asunto esencial de la iglesia, y el título del mensaje de esta mañana es La misma santidad. Le voy a pedir que busque por favor en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, y que juntos podamos leer esta porción tan bonita y tan particular y tan dolorosa al mismo tiempo de la Escritura. Hechos capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándole, los sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Esta porción de la Biblia nos relata una historia que ciertamente es una historia muy, pero muy dolorosa. En las últimas semanas hemos tratado de venir aprendiendo acerca de lo esencial de la iglesia, lo que no debe cambiar, y de hecho se define lo esencial como lo vital, lo sustancial, lo que no se puede negociar, lo que no cambia y que le da a la iglesia un sentido de identidad tan extraordinario, pero a la vez marca su relevancia en el entorno en que la iglesia tiene que desempeñarse. La iglesia por todos los siglos ha tenido esos factores esenciales tan especiales como el poder, la espiritualidad, la santidad, el amor, ese deseo de ser parte de la comunidad y de servirla, el hecho de mantenerse unidos ante cualquier circunstancia y otra cantidad de hechos esenciales, algunos de los cuales vamos a estudiar juntos a través de los cultos de los días domingos en las próximas semanas también. Pero debo decir que el capítulo 5 del libro de los Hechos muestra la esencia de una iglesia santa ante las malas actitudes y las malas acciones, reprobables acciones que por lo menos en esta ocasión 2 de sus miembros manifiestan, exponiendo a la iglesia al escrutinio, al señalamiento, a la crítica y probablemente a un mal testimonio delante de su comunidad. La historia de Ananías y Safira es exactamente eso. Hoy vamos a estudiar ese factor esencial que la iglesia no debe nunca dejar de practicar y dejar de mostrar a un mundo, que es exactamente lo contrario de lo que la iglesia debe tener como esencia. Comencemos diciendo algunas cosas importantes. Quizá en su pantalla aparezca esta definición y si no, ponga mucha atención. Santidad. Traté de buscar un significado lo menos teológico posible para que lo podamos comprender mejor. Santidad es una palabra que se interpreta de esta manera: realidad relacional completada en la muerte de Cristo y experimentada por la morada del Espíritu Santo en el creyente y llevada a su meta final cuando veamos a Dios.
Pedro escribe cosas interesantes acerca de la santidad. Y en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice: Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Y mire esto: y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 11 y luego el versículo 20 dice de la siguiente manera: ustedes ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, y esto es muy importante, por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. La palabra santidad es una palabra interesante. En el Antiguo Testamento se usan 3 letras que no tienen vocales de por medio. No sé cómo sonaría, pero esa palabra del Antiguo Testamento significa una devoción sincera a Dios y la integridad ligada a ello. Devoción sincera a Dios e integridad. También significa santidad, significa esplendor, significa separación, poner aparte algo que relumbra. Y esto era muy interesante en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay varias palabras, pero mire cómo en el Antiguo Testamento se ve la integridad. En el Salmo 24, el versículo 3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Uno puede ver el significado del Antiguo Testamento muy enfocado en la integridad de la persona, pero a la vez en el hecho de estar delante de la presencia de Dios en un símbolo de esplendor o de devoción sincera. En el Nuevo Testamento la palabra es agios. Agios. Es una palabra que aparece muchísimas veces en el Nuevo Testamento y significa limpiado y consagrado para usos dignos. Interesante palabra porque en ningún momento dice que es impecabilidad de las personas. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 6, en el versículo 19, dice que nosotros, así como para practicar la iniquidad presentaron sus miembros para servir a la impureza y la maldad, ahora para practicar la santidad presenten sus miembros para servir a la justicia. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta principal es la vida eterna. Así que el Nuevo Testamento habla de ese proceso de limpieza, que voy a hablar de él más adelante, pero también habla de esa santidad perfecta que vamos a tener cuando estemos delante de la presencia de nuestro Dios. Este mensaje lo he partido en 2 porciones. La primera de ellas tiene que ver con el hecho de cómo se pierde la santidad esencial. ¿Qué nos pasa, hermanos? ¿Por qué de repente actuamos de una manera que es totalmente contraria a nuestra identidad, a nuestra naturaleza propia, de la cual hablamos la semana anterior, esa naturaleza espiritual ligada al Espíritu Santo y tal? ¿Qué nos acontece? La historia que hemos leído es de un matrimonio, Ananías y Zafira. Ananías significa Dios es bueno o Jehová ha sido bueno conmigo. Zafira significa hermosa. Son personas acomodadas, bien ministradas, probablemente directamente por los apóstoles. Son parte de ese mover espiritual poderoso del Espíritu Santo de Dios en la ciudad de Jerusalén. Han visto milagros, prodigios, señales, han visto de todo, pero también vieron algunas cosas que marcaron su corazón o que hicieron salir algo que había en su corazón. Quiero relatarles o quiero compartir con ustedes algunas de estas señales que deben quedarnos como una marca para que entendamos que eventualmente podemos ser arrastrados a perder la santidad esencial. Hay varias de ellas y todas tienen que ver con la triste historia de Ananías y de Zafira. La primera tiene que ver cuando acumulamos dentro de nosotros celos y deseos de vanagloria, deseos de ser reconocidos. ¿Qué había pasado? En el capítulo 4, versículos 35, 36 y por ahí, se relata la historia de cómo el pueblo de Dios había incluso vendido sus propiedades y traído el precio vendido, lo recogido de la venta, a los pies de los apóstoles para que se repartiera esto entre los pobres y que a nadie le faltara nada, tal como lo dice la Escritura. Pero hubo un hombre que pasó por encima de todos estos límites, para bien, Bernabé.
vendió una heredad. Bueno, de hecho, su nombre no era Bernabé, era José, pero le llamaron Bernabé, hijo de consolación, porque había logrado que muchas personas fueran consoladas a causa de su generosidad, y esto habla del carácter de este hombre. Este hombre trajo también a los pies de los apóstoles aquella porción que le había sido pagada como producto de la venta de su heredad. Pero mire qué interesante. Inmediatamente el capítulo 5, versículo 1 comienza con esa palabra que yo siempre les he mencionado a ustedes, ese pero, dice el versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías, juntamente con su mujer Zafira, hicieron algo semejante. Pero mire lo que pasó. Vendieron la propiedad en un precio y trajeron a los apóstoles solo una parte de ese precio, fingiendo que era el total del producto de la venta. ¿Sabe por qué pasa esto? Porque hay personas que no pueden soportar pasar desapercibidas o sin recibir el reconocimiento. Exageran las cosas y en este caso en particular llegan a mentir, dando esto evidencia de que en su corazón había quizás celos a causa de lo que había logrado Bernabé y había también deseo de vanagloria. Querían ser reconocidos. Cuidado. Porque en ese deseo de ser reconocido y contar historias exageradas acerca de nuestras generosidades, o incluso exagerar lo que debería ser nada más que una obligación que tenemos de compartir y de dar, puede generar esa pérdida de la santidad esencial. Pero no solamente este era el problema de él, es que su corazón estaba contaminado con mentira. El apóstol Pedro le dice, ¿por qué engañaron? ¿Por qué mintieron? En el versículo 3 y en el versículo 4, la razón que le expresa es, han mentido, han tratado de engañar al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe que la mentira está guardada en el corazón de todos nosotros? Por naturaleza tendemos a mentir, a exagerar. Pero en este momento de gran santidad de la iglesia, el Espíritu estaba directamente gobernando y haciendo cosas extraordinarias y percibe rápidamente una mentira. Hermanos amados, la mentira, la palabra que no es verdad, cuando levantamos un falso testimonio sobre otras personas, cuando escribimos un chat que no es verdad o quizás ni siquiera comprobado, cuando tratamos de decir algo que no es en nuestro testimonio personal, diciendo cosas que realmente no fue como lo estamos expresando, no solo le estamos mintiendo a los oyentes, le estamos mintiendo al Espíritu Santo de Dios. Cuando nos comprometemos sin el más mínimo deseo de cumplir con nuestra palabra, que simplemente queremos lograr algo de Dios y tener el reconocimiento de Dios, es mentir al Espíritu Santo. Cuando eso mentirita pequeña está alojada en el corazón, nos estamos preparando para perder la santidad esencial que debemos guardar. Hay un tema también con ellos, la disposición para oír y agradar al diablo. ¿Por qué tomó Satanás tu corazón? Y miren, hermanos, no es que Ananías hizo una misa negra o hizo un culto para Satanás o una cosa así. No, simplemente actuó conforme a la naturaleza del diablo. Y seguramente el diablo puso un deseo en su corazón, le sopló, por decir una posibilidad, una opción de ser reconocido, lo que usted quiera, porque eso definitivamente no viene de Dios. Hermanos amados, cuando nosotros recibimos cualquier cosa que no viene de Dios en cualquier área de la vida, estamos actuando en consonancia con el otro padre que tiene este mundo, que es Satanás. Por eso le dice duramente a Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás entrara en tu corazón? Y es por qué reaccionaste de la manera que reacciona el maligno. Hay una cosa más también que es muy interesante, el concierto y la coautoría para pecar. Concierto no es un concierto musical, es concertar para cometer un delito. De eso trata esta palabra. Y Ananías y Zafira estuvieron de acuerdo en decir la misma mentira. Pensaron que por ser unánimes y permanecer unidos esto no estaba mal. Hermanos, hermanas, matrimonios que me están oyendo esta mañana, estar de acuerdo en algo, si es pecaminoso, no quiere decir que está bien, ni que nuestro matrimonio está bien. Ellos estuvieron totalmente de acuerdo, mantuvieron el argumento, pero era mentira. Ambos habían mentido a Dios. La santidad esencial había desaparecido al precio de estar nosotros siempre de acuerdo en esto. Es terrible, pero mire usted cómo poco a poco se va perdiendo la santidad, el menosprecio de Dios. También eso, cuando comenzamos a percibir a Dios en toda su esencia y naturaleza, tal cual es, tal como Dios es,
entonces estamos diciendo, a Dios lo puedo engañar. Puedo estar delante de Dios y no respetar su santidad. Puedo estar diciendo cosas y olvidarme que Dios es justo. Así que hay por lo menos 3 aspectos de la naturaleza de Dios que ellos menospreciaron. La santidad de Dios, la omnisciencia de Dios, que sabe perfectamente lo que hay en nuestro corazón y sabe el motivo de nuestras acciones. Y en tercer lugar, se les olvidó que Dios no solamente es amoroso, que Dios es justo también y que habría de retribuirles justamente a aquella falta que habían cometido que afectaba tanto la vida de la iglesia. Y en último lugar, en esto de perder la santidad esencial, está el elemento de la desconsideración para sus hermanos, para la iglesia. Hermanos, cuando pecamos abiertamente en un mundo donde no nos ven los hermanos de nuestra congregación, pero el mundo nos está viendo, no solo se trata de lo que dicen mal acerca de usted o de mí, se trata de todos los que están alrededor de nosotros como cuerpo de Cristo, como familia de Dios. A ellos no les importó. Ellos pensaron en sí mismos, fueron totalmente egoístas. No les importó que la iglesia estaba bajo una lupa de observación tremenda en donde estaban tratando los fariseos, los saduceos, los escribas, los ancianos. Todo mundo estaba tratando de encontrarle la falla a la iglesia y ellos se la proporcionaron. No les importó el resto de su familia. Es como abandonar a nuestra familia, es como dejar a nuestra familia porque hay algo que me gusta más y dejo tirados y dejo vulnerables a todos los miembros de mi familia. Así que así, en el caso de Ananías y Zafira, se comienza a perder la esencia de la santidad o la santidad esencial. Hemos introducido esta mañana algunos conceptos acerca de santidad. Hablamos en el punto anterior acerca de cómo podemos perder la santidad esencial, que es lo que pasó con Ananías y Zafira, pero quiero compartir con ustedes algunos principios justamente para mantener la santidad esencial. Pero déjeme agregar algunos elementos importantes para comprender el tema de la santidad. Una de las características que la iglesia del libro de los Hechos tiene era santa, una iglesia llena de santidad. Y tenemos que descubrir cómo entendían ellos el concepto santidad. Déjeme decir algunas cosas. La santidad, hermanos, es una condición recibida, pero también es una actitud progresiva y en ningún momento significa impecabilidad. Yo quisiera decir esta mañana, hermanos, ser santo significa absolutamente ser impecables. No es eso lo que trataban de enseñar. No es exactamente eso, tiene mucho que ver, pero no es exactamente eso. De hecho, solo hay una persona sobre el planeta Tierra en toda su historia que no pecó jamás, ni de pensamiento, ni de intención, ni de motivos, ni de obras, y es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Juan escribe y dice en la primera carta que él escribe, capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que pecamos, hermanos, pecamos, pero esto no excluye nuestro llamado a santidad y vamos a tratar de comprender esto un poquito más. Pero debo decir esto también, todos, usted y yo, intuimos, percibimos, sabemos que debemos vivir en una vida santa, que debemos conocer y entender bien cuáles son las consecuencias del pecado y cuáles son las consecuencias de vivir en santidad. Por eso es que quiero comenzar este punto hablando de esto. No estoy hablando de impecabilidad, por supuesto que no. Imagínese usted si ahora pasara lo que pasó en los días de Pedro, Ananías y Zafira, que por una mentira y la manera en que fue dicha esta mentira y a saber cuántas cosas más, murieron ellos dos. Pues probablemente si pasara esto en nuestra iglesia y quizás en otras iglesias, moriríamos todos, hermanos. Todos los domingos enterraríamos a gente. Los jóvenes tendrían el ministerio de los sepelios, porque ahí dice el texto que los jóvenes fueron a enterrar a Ananías y a Zafira y moriríamos todos. Quizás los pastores primero por tener la responsabilidad de estar hablando delante de ustedes y los ancianos después. Todos moriríamos seguramente porque todos pecamos. Por lo tanto, este llamado a santidad está por encima de ese término impecabilidad. Por favor, no se confunda con esto. Debo decir también que la palabra dice en Gálatas 6:7, esta en Nueva Versión Internacional, no se engañen de Dios, nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra.
Por ahí vamos entrando al tema exactamente. Por eso el apóstol San Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y mire esto, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo es posible perfeccionar la santidad? ¿Admite la santidad ser más santa? No, hermanos. De lo que estamos hablando es que posicionalmente hemos recibido la vocación de ser apartados santamente para algunas cosas que voy a mencionar más adelante, pero en segundo lugar se nos pone también la tarea, el camino de perfeccionar nuestra santidad, y al irnos limpiando de inmundicia, nuestra santidad va volviéndose cada vez más diáfana, más perfecta, más visible, más translúcida, si usted quiere, en el sentido de que no hay nada opaco en ella. Por eso esta iglesia, podemos decir, gozaba de santidad. Tenía varias características. La primera de ellas era el aborrecimiento de la impiedad, de la maldad. No podemos contra ella. Ahí está en el mundo. De hecho, mora a veces en nuestro corazón. Pablo decía estas palabras. Eso era bien interesante, porque Pablo hablaba de ese guardar en su corazón ese deseo de aborrecer. Decía, no entiendo por qué este cuerpo mío peca y hace exactamente lo que yo aborrezco. Eso es lo que Pablo decía. Pero hay varias cosas que quiero mencionar delante de ustedes. En primer lugar, en este tema del aborrecimiento de lo impío, no se consiente ni se transigge con lo no santo. No podemos transigir con lo no santo. No podemos hacernos del ojo pacho. Nosotros tenemos que llamar las cosas por su nombre. Si algo es pecado, es pecado. Y así lo debemos llamar. Amorosamente debemos llamar pecado a lo que sea pecado y reconocerlo de la manera que debemos reconocerlo. Por eso en el relato de Ananías y Zafira se le expresa varias veces: ¿por qué hiciste? ¿Por qué te equivocaste? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué conviniste y se intentara al Espíritu del Señor? Y la razón por la que los dos mueren es porque la iglesia no transigía, ni siquiera consentía ninguna forma de pecado. Se pusieron de acuerdo para pecar, fueron cómplices. La segunda cosa que la iglesia hacía era que no se mantenían los vínculos, los cortaban. Y por favor, este término, cuando dice que primero muere Ananías al oír las palabras de Pedro y luego muere Zafira cuando le comenta a Pedro lo que ha pasado con su marido, no es que la iglesia está para matar a la gente. Esto fue muy mal interpretado. ¿Sabe de qué se trata? Se trata de que es un corte total con la forma o fuente de pecado que está afectando a la iglesia. Se ve muy mal, se vería hasta como un delito si uno tiene que apartar a alguien porque mantiene y persiste en una conducta pecaminosa que afecta al cuerpo de Cristo. Pero en aquella época algunos morían, otros estaban enfermos, como dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios, otros eran apartados de la comunión de los santos porque no podían estar manchando la naturaleza pura, santa de la iglesia, pareciendo como si pastores, apóstoles, ancianos y la iglesia misma consentía o se hacía del ojo pacho ante esto. No, ellos cortaban radicalmente. Por supuesto que esto traía consecuencias fuertes. Se cortan los vínculos. Se practica con determinación el aborrecer. Yo le decía lo que pensaba el apóstol Pablo. Él dice en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago, lo que aborrezco. Ojalá recuperemos esa particularidad, esa capacidad de aborrecer lo que es pecaminoso. La mentira, el chisme, las malas lenguas, la devoción a pecar, las opciones inmorales, porque no estamos hablando solamente de inmoralidad. Siempre he señalado esto. Cuando se disciplina a un pastor o a un líder o a alguien de la iglesia importante, normalmente dice que tiene 3 problemas. Tiene el problema de la fama, tiene el problema de los fondos y el problema de las faldas. Las 3 F pecaminosas. Yo le agrego una y digo la flojera. Pero en realidad, hermanos, en toda mi vida como pastor y como creyente, nunca he visto que una iglesia discipline a alguien porque simple y sencillamente fue mentiroso, manipulador, engañador, por hacer negocios deshonestos, por maldiciente. Nunca lo he visto. ¿Sabe por qué? Porque enfocamos la santidad solamente, estrictamente del punto de vista moral, sexual o financiero, y pensamos que eso es el todo, y por eso hay personas que dicen, sí, yo pude haber hecho tal pecado, yo mentí, yo me enojé, yo hablé mal, yo repudié, lo que usted quiera,
pero nunca he fornicado con nadie. Y hacemos categorías de pecados. En la misma lista donde aparecen algunos pecados de índole sexual, aparecen pecados que probablemente usted y yo hemos cometido sin que nos moleste absolutamente y sin que los aborrezcamos. Todavía decimos, así soy yo. Yo tengo la genética de mi abuelo, de mi abuela, de mi mamá, de mi papá. Así que así nací, así me voy a morir. Y bien, así va a morir. Nosotros tenemos que aprender a aborrecer, recuperar las santidades cuando empezamos a recuperar el aborrecer toda forma de pecado. Y en último lugar, en este primer punto, es cuando se practica la determinación de huir. Me encantaría, podría predicar un mensaje entero acerca de huir. Hay varias cosas en las cuales la Biblia nos manda a huir. Se las menciono, probablemente aparezca esto en pantalla. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 dice que debemos huir de la fornicación, toda forma de aberración sexual contraria a lo que Dios ha ordenado. Debemos huir de la idolatría, todo aquello que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón. Debemos huir de la corrupción que hay en el mundo, dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4. Y debemos huir también de los que seducen por medio de los instintos naturales. Esto es muy interesante, instintos naturales desenfrenados. Debemos huir de ellos de tal manera que si hay alguien que le está sembrando un instinto natural, pero desenfrenadamente, es necesario huir. Por eso en este primer punto yo señalo que la iglesia mantenía su santidad esencial porque sabía perfectamente el concepto del aborrecimiento de lo impío. Y esto es solamente la primera característica de una iglesia que anhela santidad. La primera característica de una iglesia que quiere mantener su esencia de santidad, hemos dicho que es aprender a aborrecer el pecado o la impiedad. La segunda característica tiene que ver con la sensibilidad y la atracción por lo santo. Fíjese que es muy interesante. Es muy interesante porque Ananías y Zafira se sintieron atraídos por algo bueno, un ambientazo. Esto era bueno, buenísimo. Había mucho respeto, santidad. Y esto hizo que ellos experimentaran algo en su corazón que les instó a quererlo repetir. Solamente que, como he dicho, tenían su corazón contaminado y no habían tratado ese tema. La segunda característica de una iglesia que anhela santidad es la sensibilidad y atracción por lo santo. Miren, hermanos, el Espíritu Santo de Dios produce en nosotros sensibilidad por lo santo y por lo bueno. Esto es una maravilla. Produce una sensibilidad extraordinaria. Cuando uno va a la palabra y se da cuenta que es del Espíritu y no es de nosotros mismos, podemos descansar en esto. El Espíritu de Dios, porque Dios produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Y dice la palabra en Hechos 4:34, no había ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y el Espíritu hace que todos se sientan atraídos, seducidos por el Espíritu hacia algo que es muy bueno, muy sensible, toda la iglesia a las necesidades que están a su alrededor, como nos está pasando a nosotros. Auditorio Cristiano tiene una hipersensibilidad hacia lo bueno, hacia ayudar y servir a las personas que están en una necesidad a causa de la pandemia, a causa de su enfermedad. Tenemos un proyecto, hermanos, que el próximo domingo les vamos a compartir, que es una maravilla, pensando en esta sensibilidad del Espíritu conduciéndonos hacia lo santo y hacia lo bueno. Por eso es que Ananías y Zafira quieren hacer algo bueno. Así que la primera cosa que ellos entendían es, no viene de nosotros mismos, es el Espíritu de Dios que pone el deseo de santidad. ¿Le ha pasado esto a usted en su vida? Cuando usted dice, ya no quiero pecar más, yo quiero hacer lo bueno. Yo quiero imitar a mi Señor Jesucristo en primer lugar. Yo quiero vivir un matrimonio como fulano y sutana. Y el Espíritu de Dios le va guiando y le guía la palabra y le enseña y le pone una hipersensibilidad hasta un pesar en el corazón para que podamos recapacitar y volver sobre los pies del camino andado. Por eso es que esto es algo que viene del Espíritu, produce sensibilidad por lo santo. Y ser sensible, esta es la otra cosa que la iglesia entendió, que ser sensible a lo santo permite descubrir o discernir lo que es impío, como los billetes falsos. No le enseñan a los cajeros cómo son cada billete falso. No, queridos. Les enseñan a descubrir con su tacto cuáles son los billetes buenos. De tal manera que cuando llega uno falso fácilmente lo pueden descartar porque en sus dedos está la naturaleza de lo santo. Así es el Espíritu Santo de Dios con nosotros. Nos hace tan
hábiles para la santidad y la rectitud, que la impiedad rápidamente se nota. En Gálatas capítulo 5 versículo 17 dice: anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne, porque los deseos malos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje hacer. ¿Se da cuenta? Anden en el Espíritu. Al andar en el Espíritu van a poder discernir lo que es verdaderamente malo. Van a acabarse las preguntas, o van a ser muy pocas, de ¿será bueno o no será malo? El Espíritu le habrá entrenado para hacer eso. Y debo hablar un poquito de esto, de andar en el Espíritu. Miren, hermanos, andar en el Espíritu es la práctica de la santidad esencial. No tiene que ver con una experiencia, con un éxtasis que podemos tener en un culto o estando a solas en un lugar privado. Eso está bien, eso puede ser que el Espíritu Santo de Dios lo haga con su vida. Probablemente algunos han hablado en lenguas o lo que sea. Pero lo que estamos hablando de andar en el Espíritu es otra cosa. Mire esto. En cuanto a su pasada manera de vivir, Efesios 4:22, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente, revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y versículo 30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué le parece? Mire todos los verbos. Son mandatorios para mí, para Germán Castro son mandatorios, para usted son mandatorios. Mire qué interesante, arrepiéntase de la vida pasada, de su pasada manera de vivir. Esto no es más que arrepentimiento y confesión de pecados continuamente para que no se haga costra. Esto es andar en el Espíritu en primera instancia. La segunda cosa que dice, despójense de lo pecaminoso, saque su vieja naturaleza. No tiene por qué estar esclavizado a su vieja naturaleza. Esto es andar en el Espíritu. En el versículo 22 dice, despójense. En el versículo 24, revístanse de la nueva naturaleza. En el versículo 24 también dice de renovar la mente. En el versículo 23 y en el versículo 30, la determinación de no ofender al Espíritu Santo. Así que la iglesia se había vuelto pero muy sensible y atraída por lo santo. Este es el segundo factor. Y el tercer y último factor tiene que ver con un hecho muy activo, muy participante y muy relacionado con los demás. La iglesia entendía la santidad como la práctica de una vida consagrada de servicio sacerdotal. Y no digo esto en vano. Es la aspiración a una vida consagrada para los demás o ante los demás. Pablo escribe en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 20, en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Mire qué interesante, santificado. Esta palabra significa apartado, consagrado para usos dignos para el Señor y para los demás. Por eso hablo de una vida consagrada sacerdotal en favor de los demás. Déjeme decir algo. La santidad no es un asunto exclusivo, personal, escondido y hasta egoísta. Esto hace que muchas personas se vuelvan críticos de los demás porque piensan que la santidad es solamente para sí mismos y para con Dios. Y todavía dicen algunos, yo vivo para mí, a mí no me interesa lo que digan los demás. Error, hermanos. A la iglesia del primer siglo le interesaba lo que decían los demás. No le caían bien a todos, por supuesto. La santidad no acarrea muchos amigos, le voy a decir. La santidad demanda a nuestros amigos. Pero una cosa es cierta, la santidad también es un factor que está enfocado en las demás personas, por supuesto en Dios, pero en las demás personas también que ven, que perciban, que palpan que en su vida y en mi vida hay algo diferente. Y la llamo un servicio consagrado sacerdotal porque se está en función de las personas, de los humanos que están a mi alrededor. La iglesia debe practicar motivos y actitudes y acciones santas en relación con su entorno, porque eso genera un testimonio de santidad práctica. Por medio de esa consagración se genera un temor reverente, un respeto y una credibilidad de nuestras comunidades, hermanos. ¿Por qué señalan a la iglesia por santa?
o por consentir y vivir en el pecado y por las malas actitudes. Por eso esa tercera característica era esa ambición, ese anhelo de vivir consagrado para servir a los demás. Por eso es que cuando las personas están viendo, no solo oyendo el Evangelio, sino viéndolo, como dice 2 Timoteo 2:19, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. En Hechos 5:13 dice la Escritura, los demás no se atrevían a juntarse con ellos, pero los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. Ve, esto hace la santidad. Algunos no se quieren juntar, los demás, pero muchos se convertían y venían, hombres y mujeres. Déjeme cerrar con una frase y con un versículo. La iglesia debe entenderse a sí misma como un templo vivo en el cual mora el Espíritu del Señor. Así experimenta su santidad esencial. Así irradia luz a un mundo en tinieblas. La santidad esencial es mucho más que la historia, el nombre o la liturgia de una iglesia. Es lo que hace la diferencia con los valores de un mundo humanista. Dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5, ustedes también como piedra viva sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amado Señor, perdónanos, ayúdanos a despojarnos de la impiedad, a llenarnos de ti para ser transformados en nuestra mente y que así, Señor, podamos vivir como iglesia en santidad esencial, porque nuestro mundo hoy, en estos días tan difíciles y siempre, requiere de una iglesia santa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hermano, despidamos este tiempo del mismo gozo con que comenzamos, cantándole al Rey. Aprendas este canto, hermano. Es un canto muy hermoso. Recuerde, cantamos al Rey, porque Él es digno de recibir toda nuestra alabanza y honor. Nuevamente, cantemos juntos. Hoy te damos nuestra adoración, te mostramos nuestra gratitud. Alegría en el corazón, te cantamos a ti. Entregamos hoy nuestro amor con melodías de celebración. Cada respiro expresa libertad para cantarte a ti. Cantamos al Rey, cantamos al Rey, porque digno eres tú de recibir la gloria, toda la alabanza y honor. Oh Dios, cantamos al Rey, cantamos al Rey. No hay nada que se compare a tu grandeza y a tu gran realeza, Jesús. Hoy te damos nuestra adoración, te mostramos nuestra gratitud, con alegría en el corazón, te cantamos a ti. Entregamos hoy nuestro amor, con melodías de celebración. Cada respiro expresa libertad para cantarte a ti. Cantamos al Rey, cantamos al Rey, porque digno eres tú de recibir la gloria, toda la alabanza y honor. Oh Dios, cantamos al Rey, cantamos al Rey. No hay nada que se
y a tu gran realeza, Jesús. Nuevamente, alcemos nuestra voz, cantémosle como niños. Diga después de mí. Oh, 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 vamos. Eso es. Oh, 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 oh. Todos juntos. Oh, 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 oh. Cantamos al Rey. Use sus palmas. Cantamos al Rey, porque digno eres tú de recibir la gloria, toda la alabanza y honor. Oh Dios, cantamos al Rey, cantamos al Rey. No hay nada que se compare a tu grandeza y a tu gran realeza, Jesús. Cantamos al Rey, cantamos al Rey. Amén. Dele su ofrenda de palmas a su Rey, a su Señor. Te alabamos, Jesús. Hermano, feliz inicio de semana. Que Dios lo bendiga. Hola, comenzamos con nuestro Domingo con Dios junto a Escuela Bíblica Infantil. Están todos invitados para aprender de Dios. Te invitamos a que te conectes a la clase exclusivamente en nuestra página en Facebook. Búscanos como Auditorio Cristiano Jesús es el Señor MCA. Las clases para nuestros niños serán transmitidas exclusivamente en Facebook. Conéctate ya, comenzaremos muy pronto. Amada familia de Auditorio Cristiano, gracias por habernos sintonizado en esta transmisión. Si desea volver a ver o compartir este video, estará disponible en nuestras cuentas en Facebook y YouTube. Conéctate con nosotros nuevamente el próximo miércoles a las 7 p.m. para aprender de la palabra del Señor. Recuerda que nuestras instalaciones permanecen cerradas, pero la iglesia no se detiene. Sigamos juntos en línea. Dios les bendiga.